Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, viernes 20 de octubre y vamos desde ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Congresista Cheput, un placer tenerlo por acá de vuelta, muy buenas noches. De igual forma, Cristian, un placer también. A ver, varios temas por conversar. Bueno, está el tema de la invitación a la Comisión Lavallato, la relación Congreso, Fuerza Popular, Ejecutivo, pero comencemos por este último punto, ¿no? Relación Fuerza Popular Ejecutivo y además, digamos, la medida tomada por el presidente Kuczynski de hacer la cuestión de confianza del gabinete y la posterior subida en las encuestas. Dos encuestas que efectivamente mencionaban un crecimiento de 8% en un caso, 10% en un caso. ¿A qué se debe, cree usted, esta subida del presidente Kuczynski tras el tema de la cuestión de confianza? Algunos dicen que es justamente porque hay una buena relación ahora entre Congreso y Ejecutivo, pero un artículo de David Rivera más bien decía que la subida era que el presidente finalmente se había decidido por pechar a Fuerza Popular en el Congreso de la República. ¿Cuál es su lectura de las cosas? No creo que sea lo último, indiscutiblemente. Yo creo que el presidente siempre ha tenido buenas relaciones o ha intentado tener buenas relaciones más allá de lo que puedan haber significado algunas frases aisladas. Yo creo que el pivote de este crecimiento es la actitud de Mercedes Arauz y por otro lado el comportamiento del gabinete que ha entendido que es importante hacer política y también circunstancias excepcionales como la del partido de fútbol. Hay que honrar esa situación, no hay que desconocerla, y como la probable venida del Papa. O sea, son elementos que ayudan en materia política a dar aire a cualquier gabinete. Y son cuestiones que complementariamente permiten que el presidente haya tenido esta subida inicial entre 3 y 9 puntos, según la encuestadora, ¿no? ¿Por qué 3? Porque efectivamente yo también tenía una información que todavía voy a confirmar bien para compartir con ustedes el lunes, que CPI solamente en una nueva encuesta mostraba únicamente una crecida de 3%. 3, 4%, 3 más o menos, ¿no? Efectivamente, lo que sucede es que lo que importa acá son las tendencias, tendencias positivas, y es obvio que esa tendencia ha cambiado, o sea, ahora está para hacia subir. Está hacia arriba y ahora lo que corresponde es el trabajo de los ministros. Ahora mira, si uno sube espectacularmente, uno tiene que tener la cabeza suficientemente fría para entender que este proceso de reconciliación con la población obliga a trabajar en varios frentes. Tenemos a Mercedes Arauz desarrollando una mejor labor política, tenemos la nueva dinámica que hay en el sector de vivienda con Carlos Brus, tenemos a un José Manuel Hernández que es verdaderamente impresionante cómo todo el campesinado te habla favorablemente del ministro de Agricultura, tenemos a un ministro muy dinámico y a veces con perfil bajo como Eduardo Ferreiros en Comercio y Turismo y así por el estilo. Yo creo que ellos en conjunto, más el trabajo que puede hacer la bancada en el Parlamento, van a permitir que ese crecimiento o esa ruptura de tendencia se consolide en el tiempo, ¿no? Me interesa, congresista, cuando usted dijo reconciliación con la población. ¿En qué momento fue el quiebre con la población? Bueno, el quiebre con la población era una caída libre de cerca de 30 puntos en los últimos 5 meses de manera sostenida. Esa tendencia, la reconciliación, usted se refiere al cambio de tendencia. Así es, y yo creo de que era una cuestión en la cual la ciudadanía exigía una serie de precisiones al presidente en materia económica, en materia de actitud política, etcétera, etcétera, que en estos últimos días se han visto como cambiantes. ¿Pero cree que se han dado? Porque finalmente cuando usted menciona eso me brinda más claridad y digo, bueno, pues efectivamente, por ahí se entiende que hayan sido lo del Papa y lo de la selección de fútbol las que han tirado, porque no veo que cosas de fondo hayan cambiado. Bueno, de fondo no, pero si cambia la tendencia es porque indiscutiblemente hay un vector que cambia la linealidad. O una percepción distinta. Y eso, por eso te empecé señalando que yo sí creo que Mercedes Arauz con la actitud, con la misma simpatía que ella genera, percepción, y sobre todo un comportamiento mucho más político, la forma como se desenvolvió en el Pleno, el giro que le está dando al gabinete ha ayudado. Y no he negado las circunstancias adicionales que también complementan este crecimiento. El Papa y el fútbol. Que son lo del Papa, el fútbol y lo que puede significar el Dakar. Pero en cuestiones de fondo, finalmente cree que ya el gobierno comienza a tener un... Conseguida la ruptura de tendencia, ahora viene el trabajo de los ministros y de la bancada. Ok, es consciente entonces que si solamente nos quedamos en forma y en actitud, esto no se va a sostener. En poco tiempo viene el desinfle. Eso sí es que no se cambia, pero yo sí confío en que Mercedes le va a dar ese cambio de giro. Estoy absolutamente convencido que así va a ser. Correcto. Ahora, y luego, por otro lado, también hay que reconocer que tenemos a un fujimorismo desconcertado. ¿Por qué desconcertado? Que no sabe hacer oposición, que no sabe, o sea, cede muy fácilmente ante los embates de los titulares de los medios de comunicación, a veces dice sí, a veces dice no concibe estructurar una propuesta alterna, ese es el gran déficit que tiene el fujimorismo a la fecha. Pueden tener 72 votos, con eso creo que tienen una hegemonía en el Congreso, pero en el momento de plantear propuestas alternativas en el debate,
todavía tienen ahí grandes deficiencias, y por otro lado, no entienden, es como un bulldozer, ¿no? En medio de una campiña, no sabe, retrocediendo, avanzando, deteniéndose, igual hace daño. Sí. Entonces, no saben cómo manejar esa fuerza, y lo dije yo desde la primera semana, era un presente griego tener 73 parlamentarios, o 75 en su momento. ¿Por qué? Porque hay corresponsabilidad en los actos de gobierno. Cualquier cosa que le afecte al gobierno, por extensión afecta a Fuerza Popular. ¿Cree que Fuerza Popular ya se dio cuenta de esa circunstancia? Parece estar dándose cuenta de este cogobierno, de alguna manera corresponsabilidad, no cogobierno. Hay gente inteligente en Fuerza Popular, como en todos los partidos, y obviamente se dan cuenta que con una actitud muy agresiva se dañan, con una anomia también se dañan, y sobre todo que la ciudadanía, el Perú, el país político, consume mucha política en nuestra sociedad, se ha dado cuenta que cualquier cosa que sucede en el gobierno, el éxito o el fracaso depende también del Congreso, y en el Congreso ellos tienen mayoría. Por lo tanto, hay una suerte de corresponsabilidad que todavía no han asimilado. Yo coincido con usted, pero digamos, no hay una, ya que estamos hablando de corresponsabilidad, hay una corresponsabilidad también en el Ejecutivo de, digamos, la confusión, ¿no?, que prima en Fuerza Popular respecto de cómo hacer oposición. Hablo de que, claro, 72 congresistas o 71 congresistas, quizá con un gobierno fuerte, la oposición que ellos hacen tendría sentido, pero ante un gobierno débil, obviamente ellos quedan como unos abusivos, como el típico oso de 3 metros que encuentra a uno parte de su edad y le da un abrazo y todo es cariño, pero si le das a un abrazo a un animalito de 1 metro, lo vas a ahorcar, lo vas a destrozar. Esa parece ser la relación con el Ejecutivo. Por eso la actitud de Lucho Galarreta de presentar la agenda legislativa, esta herramienta parlamentaria que domina su jefa de gabinete de asesores, que la trabajó muy bien con Carlos Ferrero, que es Patricia Robinson, creo yo que puede servir como elemento de amalgama o como circunstancia sobre la cual se empiezan a tejer una serie de acciones en pro de la gobernabilidad. La agenda legislativa ya constituye un ordenamiento. Entonces, de parte del Congreso ya se definieron diversos temas sectoriales, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora falta la propuesta del Ejecutivo. Ahí ya el Congreso avanzó una pieza del ajedrez. Disculpe mi ignorancia, pero esa agenda ya es pública, porque yo quisiera tenerla, porque claro... No, el presidente del Congreso la mencionó públicamente, se ha publicado, se ha enviado a todos los medios de comunicación. A mí no me ha llegado, pero vamos a buscar eso, porque finalmente ya define a priori qué temas se van a tocar. Es que eso es lo lamentable. Mira, la única persona que escribió sobre el tema fue Juan José Garrido, y si no me equivoco, Juan de la Puente. Y es una herramienta clave porque en un momento de transición, de frenesí opositor, como fue el año 2001, la constituye Carlos Ferrer y se convierte en una herramienta que trajo gobernabilidad. Pero no se ha vuelto a utilizar porque me lo plantea como si fuese, digamos, un redescubrimiento de la presidencia de Luis Galarreta. Por supuesto, durante muchos años no se utilizó. Dejó de lado. ¿Y cuáles son los positivos para que la gente lo vea? Porque finalmente mucha gente dice, no, Fuerza Popular, de acuerdo al daño que le quiere hacer al Ejecutivo, plantea los temas y algunos los deja de lado. Con esto se transparente ese tema. A priori ya sabemos qué temas se van a tocar este año. Técnicamente el documento se llama agenda parlamentaria, agenda legislativa, herramienta de concertación. Se alinean los proyectos del Ejecutivo y del Congreso ¿ya?, a las políticas de Estado, al acuerdo nacional y por extensión inclusive a los objetivos del milenio, a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, hay una alineación, proyecto, política de Estado, objetivos del milenio. Correcto. Y ordena el trabajo parlamentario. Entonces, los temas, inclusive lo que se acaba de ver ayer, el cannabis, es una cuestión que está allí, en blanco y negro, en la agenda legislativa. O sea, no se está trabajando de manera desordenada. A eso le falta agregar ahora la agenda que provenga del Ejecutivo. Y ambos, en conjunto, ya se podrá señalar un documento que le dé cierto ordenamiento a la discusión política. Pero, en lo que se refiere a la propuesta, que es una cuestión distinta, yo creo que todavía Fuerza Popular no ha sabido ordenarse como una especie de gabinete en la sombra de lo que significa el gobierno. Lo pidió también Juan Carlos Tafur, porque claro, eso también ayudaría a ellos a, digamos, plantearse como una propuesta viable para el 2021, pero tampoco ha decidido finalmente hacer este tema del gabinete en la sombra. Cuando hablamos de economía no sabemos quién habla en nombre de Fuerza Popular, no tienen propuestas tampoco tangibles. ¿Usted recomendaría también eso, un gabinete en la sombra? Ah, bueno, es una cuestión que también se viene señalando desde el primer momento. Sí, usted lo ha dicho anteriormente y Juan Carlos Tafur también lo escribió hace poco. Es una cuestión que significa que dejen de lado la crítica y que en paralelo empiecen a plantear cuestiones alternativas para que se enriquezca el debate y la gente pueda sacar opiniones. Mira, el debate que ha habido el día de ayer en relación del cannabis
o el debate que ha habido en momentos anteriores en relación a situaciones económicas, yo creo que permiten que la gente, que consume también mucho en lo que se refiere a las sesiones en vivo y en directo del Congreso, se da cuenta que hay distintas alternativas y obviamente eso favorece el proceso de toma de decisiones. Cuando el Congreso se convierte en una pelea de pulpos en la cual la gente se insulta, etcétera, etcétera, cae el nivel de Congreso. Y una cosa que está pasando desapercibida es que el presidente del Congreso tiene mayor popularidad en la última encuesta de Ipsos Apoyo que el propio presidente y que la Premier. Que el propio presidente de la República. Y que la Premier, ¿no? Okay. Es una circunstancia excepcional. Y mira, y yo soy crítico de Luis Galarreta en ese tema de caretas. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero tengo que reconocer que el Congreso, con su actual geografía política, contribuye a un mejor país. ¿En qué? En que tenemos un Congreso claramente opositor. Mira el Congreso de Humala. Sí. Todo lo que venía del Ejecutivo se aprobaba sin discusión, sin chistar, sin debate. Okay. Hoy en día tenemos un Congreso en el cual... Pero si eso es lo que cuestiona más bien de obstruccionista todo el antifujimorismo. No, mira, permíteme desarrollar la idea, Cristian. Yo veo en este Congreso cuestiones que marcan la diferencia respecto a todos los congresos anteriores del 2001 a la fecha. El primero, un fuerte componente ideológico. Es verdaderamente muy bueno para el país de que hay un bloque de izquierda claramente identificado con su ideología, formado por el Frente Amplio y Nuevo Perú, que intervienen en todos los debates sin excepción y plantea su posición. Que pierden, pero ganan mucho planteando su posición. Igualmente, hay una bancada como la de Peruanos por el Cambio, muy bien en lo técnico, con personas que dominan diversos temas, la seguridad, la economía, etcétera, etcétera. APP con un tema claramente identificado con la descentralización que tienen César Villanueva y en Marisol Espinosa y Gloria Montenegro, a tres personas que dominan ese tema, en medicina César Vázquez. Entonces se van dibujando los bloques. Y el APRA y Acción Popular, obviamente, con gran oficio parlamentario, que también contribuyen a enriquecer el debate. Entonces, pero esto es el componente ideológico presente en este Parlamento hace que sea completamente distinto. Pero ¿no le parece un problema a los 71, la mayoría absoluta de Fuerza Popular y ese obstruccionismo que muchos le han criticado? ¿Usted cree es que no cuando es de todo ellos justo? se quieren comportar como un Panzer, le sale el tiro por la culata. No, pero le sale el tiro por la culata por completo, porque la democracia no funciona así. Y lo vienen, digamos, lo vienen pensando mejor cada vez que... Por supuesto, es que en una primera etapa lo hicieron y se han dado cuenta de que eso lo único que les genera es descrédito. Y por otro lado, al frente hay parlamentarios que se lo recuerdan permanentemente, porque el ejercicio de la democracia es darle su nivel a las minorías. ¿Cree que todo esto ha sido por haber planteado el voto de confianza? ¿Usted estuvo a favor del voto de confianza? Yo estuve de viaje, no pude ver finalmente la reacción. No, yo siempre me he puesto a que se plantee ese tipo de situaciones. Lo hice con Saavedra y ahora jamás. ¿Cree que se pudo haber logrado? Y creo que fue un error. Ahorita confianza podría ser Premier Zavala y no hubiera pasado nada. Yo sí creo de que pero usted me acaba de decir que Mercedes Arauz está actuando mucho mejor que Zavala. De acuerdo, pero esa es una circunstancia, o sea, aprovecha la circunstancia y se comporta mejor, no es consecuencia de. Pero usted no cree que es consecuencia de esta bajada de revoluciones de Fuerza Popular, el hecho del voto de confianza y el temor que unos dicen hacer finalmente ir a elecciones nuevas? Es que mira, si van a reelección ganan, pues si ganan más votos. Eso es lo que cambió la última y más bien también. Y los que desaparecerían de repente son los de la izquierda, porque no tienen ni siquiera partido en estos momentos. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, quienes dicen de que, y aún más, ¿sabes qué? Es muy tonto, muy iluso pensar de que el Congreso va a votar por mí a perder la curul. O sea, ese es lo más tonto del mundo. Ok, hemos hablado de un tema interesante, esta reconciliación con la población, Mercedes Arauz, pero finalmente lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que yo todavía no entiendo es el liderazgo del presidente en la lucha contra la corrupción. Dejemos el liderazgo, ¿ok? Para más adelante, pero está el tema simplemente de desmarcarse de lo que fue su actuación como presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía en el gobierno de Toledo. Vamos a la Comisión Lavallato. Usted lo he leído en una entrevista que no se deberían oponer finalmente al tema de fondo, que el presidente responda, pero en el tema de formas también, no es, digamos, complicado que el presidente no los quiera recibir, que diga por escrito, además que lo haya hecho de esa forma, en un programa en RPP, decir yo no voy, esto es un circo, y sobre todo porque él finalmente no lo ha respondido. No tiene que responder a la comisión, tendría que explicarle a todo el Perú que hay una legítima duda. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece muy bien que el presidente haya señalado que va a responder solamente por escrito, porque aquellos que dicen que el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, que es el mandato constitucional, se olvidan que para poder cumplir y hacer cumplir las leyes, primero tiene que hacer respetar su magistratura, su investidura. Congreso de la comisión, congresista. No. Usted me dijo hace algunos meses que el presidente iba a aclarar ese tema en su momento y hasta ahora no lo ha hecho, claro. Y lo va a aclarar por escrito. O sea, nos estamos olvidando de que, o sea, estamos pensando en la forma o en el fondo.
O sea, el presidente ha señalado... ¿Por qué lo va a aclarar por escrito? Mira, no hay ¿Por qué lo va a aclarar ninguna... por escrito? Porque se lo ha pedido la comisión. Así es. ¿Y por qué no lo él hizo en antes ningún momento... públicamente, como usted me lo planteó? En ese momento no había ni siquiera la posibilidad de que el comisión Lavallato... ¿Cómo que no? Si fue la comisión de fiscalización a interrogarlo y por otro lado durante la campaña presidencial... Ese fue el caso Moreno, no, pero déjame explicarte. Y durante la campaña presidencial se presentó por este mismo caso. Y luego, si surgen algún tipo de evidencia que compromete a un entorno y él tiene que aclarar, pues, y eso es consecuencia... No se sabía lo de los 20 millones y disculpa. Pero estamos hablando de que han ido algunos ministros del gobierno de Alejandro Toledo y han dado alguna información de que Pedro Pablo Kuczynski, como presidente, y cualquiera que hubiera sido ministro de Economía, hubiera ejercido esa presidencia del comité, ha tenido una participación indirecta, tangencial, y eso lo puede poner por escrito, sin ningún problema. Ahora, presentarse en la comisión no es garantía de ninguna manera de conseguir la verdad. Mira lo que pasó con Keiko Fujimori. Se presentó, dijo su nombre y se despidió, y no pasó nada. Y parlamentarios de alto nivel, fiscalizador como Mauricio Müller y Víctor Andrés García Belaúnde, se sintieron decepcionados. O sea, no hay garantía... Por eso, no hay garantía de que la presencia física signifique de que se va a llegar a la verdad. La presentación de Keiko es un chiste porque la ha hecho jugando de local con todos sus amigos, por eso la gente no lo cree. Igualito, olvidémonos del contexto de la Comisión Lavallato y es finalmente el tema de responder ante dudas legítimas. Yo creo que si buscamos certezas, que se preocupe de hacer sus preguntas de manera adecuada a la Comisión y que se la mande y el presidente se la va a responder. Usted sabe que la repregunta... No, pero ¿qué tipo de repregunta podía haber en la presencia de Keiko? Y mira lo que está pasando con Ollantumal. O sea, no hay garantía en absoluto. Pero mire cómo usted mismo está igualando a Keiko y finalmente al presidente de la República. No es una igualación, estamos hablando de actitudes. Claro, en el sentido de que... No estoy hablando de personas. Claro, en el sentido de que no necesariamente es ir, pero claro... Es que mira, el presidente tiene la aptitud y la actitud, ambas cosas con P y con C, de responder a la comisión. ¿Y de qué nos preocupamos? ¿De la forma o del fondo? Si vamos a ir al fondo del asunto, pues suficiente con la resolución escrita. En cualquier programa, en conferencia de prensa podría explicar ese tema y pasar de la Comisión Lavallato. Yo no lo veo como un tema del Congreso, sino finalmente como un tema del Perú y en el contexto de corrupción en el cual nos encontramos. Pero bueno, su punto de vista. Con este término, congresista, el tiempo me gana. La situación de la China Tudela de revista Caretas. A ver, yo sí creo que el congresista Galarreta se excedió. Creo que la China Tudela también se viene excediendo tremendamente, pero de ahí a que Caretas y algunos otros medios que lo acompañan quieran plantear como un debate de la libertad de expresión. No, acá hay una cuestión muy simple. Yo creo que la responsabilidad principal recae en Rafa León, que es una persona muy inteligente y que nos ha hecho gozar con su sátira, pero creo que en esas circunstancias se excedió. Y él es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que se ha excedido. Pero si Caretas no le dice y quiere plantear el tema como un ataque a la libertad de expresión, la China Tudela nunca va a recapacitar. Pero de allí a plantear esto, ¿no? como un boicot también, es que se le da pues las herramientas a Caretas para que diga de que es un problema de libertad de expresión. Yo creo que la actitud del IPIS y de la misma Caretas en relación a lo planteado por el presidente del Congreso, que también se excedió al pedir un boicot, yo creo que ya están sobredimensionando el asunto. Esto se cierra con una cuestión muy sencilla, que lo reconozca Rafael León o que cambie de actitud en las próximas columnas. Él tiene el suficiente nivel de inteligencia como para darse cuenta y morigerarse en el futuro. Pero hacer todo un drama de pedir el boicot y ese tipo de cosas... Pero creo que a nosotros nos encanta el drama. Si Shakespeare es peruano, Shakespeare es peruano. Muy publicitarios. Muy publicitario. Juan Chepo, un placer como siempre. Okay.